Entonces, vamos a comenzar checando la tarea. Ok, en el problema número 1 nos dan el valor de A y el valor de C. Ok, y nos piden el valor de B. Entonces, obviamente, eso lo teníamos que hacer con el teorema de Pitágoras. Ok, A cuadrada más B cuadrada igual a C cuadrada. Ok, y me piden encontrar el valor de B. Ok, entonces si nosotros queríamos despejar B, primero la A cuadrada pasa restando y la potencia pasa como raíz. Entonces B nos queda igual a la raíz de C cuadrada menos A cuadrada. Y ya ahí nada más era sustituir nuestros datos. Entonces C cuadrada sería 5 raíz de 13 al cuadrado. Y A cuadrada sería 10 al cuadrado. Ok, ahí está. Entonces quedamos que, bueno, para elevar esta parte de aquí al cuadrado, 5 raíz de 13 al cuadrado, a la potencia a los dos números los afecta la potencia. Entonces 5 se tiene que elevar al cuadrado y raíz de 13 se tiene que elevar al cuadrado también. 5 al cuadrado son 25 y la raíz con la potencia del 13 se cancelan y me queda pues nada más el 13. Ok, y al final había que multiplicar pues 25 por 13, que nos da 325. Ok, entonces esta parte 5 raíz de 13 elevado al cuadrado nos queda 325. Y de este lado 10 al cuadrado pues son 100. Y la resta nos daría 225. Y ya por último la raíz de 225 serían 15. Ok, entonces pues ese sería el valor de B. Ok, si les quedó así, ¿tienen alguna duda con este primer ejercicio? No. Ok, muy bien, entonces pasamos al número 2. Ok, aquí bueno, lo que tenían que hacer era encontrar el valor del tercer lado. Ah, porque yo no puedo sacar las funciones trigonométricas si yo no conozco los tres lados. Entonces, quien me quiera compartir su resultado, ¿cuánto vale el lado AB de este triángulo? 13. 13, ok. 13. Sí, sí vale 13, ok. Igual lo voy a hacer de este lado. Ahí pues igual era con el teorema de Pitágoras. Lo que yo quiero encontrar es la hipotenusa. Yo quiero encontrar C. Yo tengo que A vale 12 y que B vale 5. Entonces, del teorema de Pitágoras, si yo despejo la C, simplemente la potencia pasa del otro lado como raíz de A cuadrada más B cuadrada. Y hay que sustituir. A cuadrada sería pues 12 al cuadrado, B cuadrada sería 5 al cuadrado. 12 al cuadrado creo que son 144. 5 al cuadrado 25, la suma nos da 169 y la raíz de 169 son 13. Entonces sí, el valor de C sería 13 centímetros. Ok, ahí está. Entonces vamos a ir haciendo cada una de estas y bueno, ustedes vayan checando que tengan lo mismo. Entonces el seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. Ok, aquí lo que me piden es el seno de B. Ok, entonces el cateto opuesto es el que está enfrente del ángulo B. ¿Quién está enfrente del ángulo B? Pues el 12. Ok, ese sería el cateto opuesto. La hipotenusa ya sabemos que es el que está frente al ángulo de 90, entonces la hipotenusa sería 13. Por lo tanto, el que sobra, el de 5, sería el cateto adyacente. Entonces, cateto opuesto entre hipotenusa sería 12 sobre 13. El coseno, que es cateto adyacente sobre hipotenusa, sería 5 sobre 13. Y la tangente sería cateto opuesto sobre cateto adyacente, serían 12 sobre 5. Ok, la cotangente, quedamos que la cotangente es lo inverso de la tangente, entonces es la fórmula igual, pero al revés. Entonces serían 5 doceavos. La secante es lo inverso del coseno, entonces es lo mismo, pero al revés. Sería hipotenusa sobre cateto adyacente, 13 quintos. Ok, y la cosecante es lo inverso del seno,
Entonces, hipotenusa sobre cateto opuesto serían 13/12. Y así debieron haberles quedado esas funciones. Y ahora en el ejercicio 3, pues tenían que hacer lo mismo, pero con el ángulo A. Entonces, es exactamente el mismo triángulo. Ok, acá este lado vale 13, este lado vale 12, este lado vale 5, pero ahora el que voy a analizar es el ángulo A. Ok, el ángulo A. Entonces, algún voluntario que me diga cuál sería el cateto opuesto, el adyacente y la hipotenusa de este triángulo. El opuesto es 12, el cateto adyacente es 5 y la hipotenusa es 13. No, no, recuerden, o sea, cuando analizamos el ángulo B, sí, ok, ahí sí, como están estos tres, pero si aquí estoy analizando el ángulo A, porque me piden el seno de A, coseno de A y tangente de A, ¿cuál es el cateto opuesto de A? 5. El 5, exactamente, el que está justo enfrente de A es el 5, este es el cateto opuesto. La hipotenusa no cambia de lugar porque sigue estando frente al de 90 y el cateto adyacente ahora sería el 12. Okay, Sí, maestra, entonces, perdón, es que leí el segundo. ah, sí, no te preocupes. Ok, entonces, bueno, ahí están. Entonces cambian de lugares los catetos. Entonces el seno sería cateto opuesto sobre hipotenusa, ahora sería 5/13. Ok, coseno sería cateto adyacente sobre hipotenusa, serían 12/13. Y la tangente cateto opuesto sobre cateto adyacente sería 5/12. Ok, listo, ahí están esos dos. Entonces, bueno, dudas hasta aquí con las funciones. No, maestra. Ok, muy bien. Entonces, vamos ahora con el ejercicio número 4. Nos dice, sabiendo que el coseno es igual a 3/7, hay que encontrar el seno y la tangente. Ok, entonces, bueno, a mí me dan el coseno. El coseno de un ángulo, nosotros sabemos que se calcula dividiendo el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Entonces, si a mí me están diciendo que el coseno de mi ángulo es de 3/7, ok, es de 3/7, sí puse bien el coseno, ¿verdad? Ajá, ok, perdón. 3/7, entonces lo que me están dando es el cateto adyacente, que sería el 3 en la parte de arriba, y en la parte de abajo dividiendo está la hipotenusa, que es el 7. Ok, pero a mí me hace falta el cateto opuesto para poder encontrar el seno y la tangente. Entonces, para encontrar el cateto opuesto, nosotros teníamos que armar nuestro triángulo. Ok, aquí está nuestro triángulo. Rectángulo tiene que ser, obviamente. Entonces, aquí está nuestro ángulo de 90. Por lo tanto, la hipotenusa la pongo enfrente. La hipotenusa es 7. Ok, ahora yo tengo que elegir qué ángulo voy a utilizar, si el de acá arriba o el de acá abajo. Ok, yo voy a utilizar el de arriba. Ajá, pero eso no cambia nada. Si utilizaron el de abajo, no cambia nada. Simplemente es para posicionar el cateto adyacente. El cateto adyacente sería el que está frente al ángulo que yo elegí. Entonces sería este, el cateto adyacente vale 3. Y yo tengo que encontrar el valor del cateto opuesto. Entonces eso se haría con el teorema de Pitágoras. Ok, entonces la hipotenusa sería C. El que yo quiero encontrar sería A. Y el cateto adyacente sería B. Okay, entonces, si yo quiero encontrar A, okay, si yo quiero encontrar A, el despeje queda como la raíz de C cuadrada menos B cuadrada. Entonces, C cuadrada serían 7 al cuadrado, B cuadrada serían 3 al cuadrado, 7 al cuadrado son 49, 3 al cuadrado son 9, y 49 menos 9 son 40. Y quedamos que aquí no vamos a utilizar decimales porque no sería muy exacto, pero si recuerdan los primeros temas que vimos en el curso, es que esa raíz de 40 se puede simplificar, o sea, el 40 escribirlo como una multiplicación. Entonces, ¿qué números multiplicados me dan 40? 4 y 10.
4 y 10, exactamente. 40 sería 4 por 10. Y el 4 me va a servir porque el 4 tiene raíz exacta. La raíz de 4 es 2, o sea, sale. Y acá adentro se queda la raíz de 10. Ok, entonces, bueno, si le pusieron raíz de 40, pues está bien. Pero lo ideal es que lo simplifiquen. Sería 2 raíz de 10. Ok, entonces 2 raíz de 10 es A. O sea, sería el cateto opuesto, 2 raíz de 10. Okay, y ya que lo tengo así, ahora sí ya conozco los 3 lados o los 3 elementos de mi triángulo. Entonces ahora sí ya puedo encontrar cualquier función. Entonces el seno sería cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces sería 2 raíz de 10 sobre... Ok, ese sería el seno. Y la tangente sería cateto opuesto sobre cateto adyacente. Sería 2 raíz de 10 sobre 3. O si lo dejaron como raíz de 40, pues sería raíz de 40 sobre 7 o raíz de 40 sobre 3. Ok, pero bueno, es lo mismo. Entonces, vamos con el siguiente. Era básicamente lo mismo. Nos dan la cotangente. Entonces, si me dan la cotangente del ángulo, ¿qué me están dando arriba y qué me están dando abajo? ¿O cuál es la fórmula de la cotangente? Cateto adyacente y cateto opuesto. Cateto adyacente sobre cateto opuesto, exactamente. Entonces, aquí el cateto opuesto está arriba, es el 6, y el cateto opuesto está abajo, sería el 5. A mí me falta encontrar, pues, la hipotenusa para poder sacar el seno y la secante. Ok, entonces lo mismo, armamos el triángulo otra vez. Ok, armamos el triángulo y yo elijo qué ángulo utilizar. Ok, yo sé que la hipotenusa está aquí frente al de 90. Y ahora voy a elegir utilizar el ángulo de acá abajo. Entonces mi cateto opuesto sería 5. Ok, el cateto adyacente es 6. Y a mí me hace falta. Entonces con el teorema de Pitágoras, este sería A, este sería B. Y yo quiero encontrar C, que es la hipotenusa. Entonces, bueno, si yo despejo C del teorema de Pitágoras, la potencia pasa como raíz. Queda raíz de A cuadrada más B cuadrada. Entonces, A cuadrada sería 5 al cuadrado, B cuadrada sería 6 al cuadrado. Le puse 6 a la 6. Bueno, 6 al cuadrado. 5 al cuadrado son 25, 6 al cuadrado son 36. Y la suma de estos dos me daría, ¿cuánto me daría? Me daría 61. 61. Raíz de 61. Ok, ahí está. Entonces, pues ahí está. Ese sería el valor de C. Esta raíz no se puede simplificar porque no hay números que multiplicados me den 61. Entonces, hasta ahí se queda. Entonces, la hipotenusa sería raíz de 61. Entonces, ya que tengo los tres ángulos, ya puedo encontrar cuál. Ok, entonces, algún voluntario que me diga cómo quedaría el C. 5 sobre raíz de 61. ¿No? Pero como saben, no podemos tener raíz en la parte de abajo, entonces aquí teníamos que racionalizar. Entonces me queda 5 raíz de 61 y abajo raíz de 61 por sí mismo. Se cancela esto y el resultado ahora sí sería 5 raíz de 61 sobre 61. Ok, ya racionalizado. Ok, y otro voluntario que me diga la secante, ¿cómo quedaría? Raíz de 61 sobre 6. Raíz de 61 sobre 6. Ok. Ya no me acuerdo cómo es la secante. Sí. Hipotenusa sobre cateto adyacente. Entonces, sí, raíz de 61 sobre 6. Y esta de aquí no se tiene que racionalizar porque la raíz quedó arriba. Sí, entonces, así les debió haber quedado su tarea.
Ok, ¿sí les quedó así o tienen alguna duda con este tema? Creo que no, profe. Por el momento no. Ok, muy bien, entonces vamos a pasar a, bueno, en lo que nos quedamos la clase pasada, que era utilizar esta tablita de ángulos notables. Ok, ¿cuándo la tengo que utilizar? Eso los voy a poner con el teclado. Ok, ¿cuándo la tengo que utilizar esa tablita de ángulos notables? Cuando me den a mí, cuando mis datos sean usar cuando los datos sean un lado y un ángulo. Okay. Usar cuando mis datos sean un lado y un ángulo. Ok, por ejemplo, si me dan un triángulo como este, ok, me dicen que este ángulo de acá arriba es de 60 grados y me dicen que este lado es de 5. Esos son mis datos, nada más un lado y un ángulo. Que en realidad, pues si me dan un ángulo, yo ya voy a saber cuánto valen los demás. Porque yo sé que este de aquí vale 90. Entonces, ¿cuánto valdría el otro? ¿No? ¿Nadie se acuerda cuánto tienen que sumar? 180, así que simplemente tiene que hacerle la resta. Ajá, exactamente. Tienen que ser 180, entonces para que sean 180 me faltan 30. Ahí está, listo. Entonces, en realidad, aunque me den un solo ángulo, con uno que me den, yo ya sé cuánto valen los otros dos, porque recuerden que esto es para triángulos rectángulos. O sea, siempre voy a tener un ángulo de 90. ¿Ok? Entonces, 90 y 60 son 150, para 180 me faltan 30, ahí está. Pero bueno, esta tabla la vamos a usar cuando mis datos sean un lado y un ángulo. ¿Ok? Y con un lado y un ángulo yo puedo encontrar todos los demás elementos. Ya vimos que ya encontré los otros dos ángulos, pero también tengo que encontrar los otros dos lados. Esto pues no se puede hacer con el teorema de Pitágoras, porque para Pitágoras yo necesito conocer dos lados. Aquí solamente conozco uno. ¿Ok? Entonces ahí es donde se utiliza la tabla. Entonces, bueno, les voy a dar un truco para que sepan armar su tabla, porque obviamente la tabla no se las van a dar en el examen. Entonces, ¿qué es lo que voy a poner? Pues aquí voy a poner seno, coseno y tangente, que esas son las tres que vamos a utilizar para este tipo de problemas. Y los ángulos notables son el de 30, el de 45 grados y el de 60 grados. Esos son los tres que nos tenemos que aprender. Ok, ahora para obtener el seno de 30, de 45 y de 60 está muy sencillo. Simplemente para todos estos el denominador va a ser 2. 2, 2, 2. Y en la parte de arriba voy a poner raíz de 1, raíz de 2 y raíz de 3. Ninguna de esas raíces es exacta, excepto de 1. La raíz de 1 es 1. Y ahí están. Ya con eso ya conozco el seno de 30, de 45 y de 60. ¿Vale? Para el coseno es exactamente lo mismo, nada más que al revés. ¿Ok? O sea, bueno, los denominadores van a ser 2, igual que en el seno, pero ahora voy a ir del número más grande al número más chico. O sea, voy a poner aquí raíz de 3, luego raíz de 2, y luego aquí iría la raíz de 1, pero yo sé que la raíz de 1 es 1, entonces desde aquí le pongo el 1. ¿Vale? Y listo, ya tengo el seno y el coseno en mi tabla. Y ahora para la tangente, en la tangente siempre vamos a tener la raíz de 3, ¿ok? Para la tangente de 30 voy a tener la raíz de 3 abajo, para la tangente de 45 la voy a tener arriba y abajo, y para la tangente de 60 la voy a tener arriba. ¿Ok? Entonces yo sé que, bueno, no se puede quedar la parte de arriba vacía, entonces le pondré el 1. ¿Ok? Entonces la tangente de 30 es 1 sobre raíz de 3. Que eso pues en realidad lo tendríamos que racionalizar, pero así lo vamos a dejar por el momento. ¿Ok?
¿Ok? Y luego la tangente de 45. Si yo tengo raíz de 3 sobre raíz de 3, ¿a qué sería igual eso? 1. A ¿Un entero? Exactamente, a un entero. Entonces, ahí está. La tangente de 45 es 1. Y la tangente de 60 sería raíz de 3 sobre 1. Si yo divido cualquier cosa entre 1, pues me queda lo mismo. Entonces, raíz de 3 entre 1 sería raíz de 3. ¿Vale? Y listo, ahí está la tangente. 1 sobre raíz de 3, 1 y raíz de 3. ¿Ok? Ahí está. Entonces, así pueden armar su tablita para cualquier problema. ¿Ok? Entonces, bueno, ahora sí, ¿cómo se utiliza esto? Vamos a recordar lo que vimos la clase pasada. En este caso, yo tengo que elegir qué ángulo quiero utilizar. Lo ideal, pues, es que yo ocupe el ángulo que me están dando, ¿ok? Pero también podría ocupar el de 30 y saldría el mismo resultado. ¿Ok? Pero en este caso vamos a ocupar el que me están dando. El que me están dando es el de 60. ¿Ok? Ese es el ángulo que yo voy a ocupar. Entonces, ¿quién sería su cateto opuesto? El cateto opuesto es el que está enfrente. La hipotenusa sería esta de acá, que está frente al ángulo de 90. Y el cateto adyacente sería 5. ¿Ok? Entonces, lo que yo quiero encontrar es la hipotenusa, cuánto vale la hipotenusa y cuánto vale el cateto opuesto. ¿Ok? Entonces, acá yo les puse una nota, dice que lo que tengo que hacer es encontrar una función, es decir, encontrar qué función tengo que utilizar, el seno, puede ser el coseno o puede ser la tangente. Tengo que encontrar una función que relacione lo que sí conozco, que en este caso lo que sí conozco es el cateto adyacente, con lo que no conozco. ¿Qué es lo que no conozco? La hipotenusa y el cateto opuesto. Ok, entonces si yo quiero encontrar la hipotenusa, ok, si yo quiero encontrar la hipotenusa, aquí les voy a poner, para la hipotenusa, tengo que buscar una función que relacione lo que sí conozco es el cateto adyacente, con lo que no conozco que es la hipotenusa. Entonces, ¿qué función tiene al cateto adyacente y a la hipotenusa? El seno. El seno, no, el Coseno. coseno, ¿no? El coseno, Sí, ajá, coseno. el coseno. El coseno de un ángulo, a ver, espérame, le voy a borrar aquí. Entonces, bueno, para la hipotenusa, el que relaciona el cateto adyacente con la hipotenusa sería el coseno. Coseno de un ángulo es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. ¿Ok? Entonces, eso es lo importante, que la función que yo utilice tenga lo que sí conozco y lo que quiero encontrar. ¿Ok? Y esa es la parte importante. Entonces, ya que elegí la función, que en este caso fue el coseno, pues nada más tengo que sustituir mis datos. Yo conozco el ángulo, ¿sí? Yo conozco el ángulo de 60 grados. Entonces, aquí le pongo coseno de 60 grados. El cateto adyacente también lo conozco, entonces ahí le pongo el 5. Y la hipotenusa no la conozco, entonces la dejo como h. Ok, entonces ya una vez que sustituí, me voy a ir a mi tabla y voy a ver cuánto vale el coseno de 60. En este caso, el coseno de 60 vale 1/2. Entonces, de este lado, coseno de 60 lo voy a cambiar por 1/2. Es igual a 5 sobre h. Ok, y ahora en esta ecuación yo tengo que despejar la h. Ok, a ver, díganme, ¿qué harían para despejar la hipotenusa de esa ecuación? Pasarlos Cambiarlos de lugar. Cambiarlos de lugar. ¿Cómo cambiarlos de lugar? bueno, despejar la h. En este caso podremos despejarla multiplicando la h de un lado, está dividiendo, pasa al otro multiplicando y el 1/2 está sumando, pasa al otro restando. No. Bueno, la primera parte que dijiste ok, bueno, la primera a ver, la primera parte que dijo con su compañero estaba bien. La hipotenusa está dividiendo, pasa de este lado multiplicando, ok, al 1. Entonces del lado izquierdo me queda el 1 multiplicado por la h, ok, y de este lado tengo al 2, el 2 está dividiendo, pasa del otro lado multiplicando, al 5. Entonces del lado derecho me queda el 2 por el 5.
Ok, siempre que vean este tipo de ecuaciones, en donde la incógnita está en la parte de abajo, siempre hay que hacerlo cruzado. Ok, esto está dividiendo, pasa multiplicando a lo que está acá arriba, y este está dividiendo, pasa multiplicando también a lo que está acá arriba. Entonces me quedaría de esta forma. Ok, el 1 sabemos que cuando está multiplicando no se escribe, entonces nada más pondría h, y de este lado 2 por 5 serían 10. Ok, y eso es todo. Entonces ahí está mi primer resultado, la hipotenusa vale 10. Ok, la hipotenusa vale 10. Ahí está. Entonces siempre que yo tenga así una fracción de un lado y una fracción del otro, yo les recomiendo hacerlo siempre cruzado. Eso lo vamos a utilizar mucho el día de hoy. Entonces todos nuestros despejes van a ser como esto. Ok, y ahora también yo quiero encontrar el cateto opuesto. Entonces, para encontrar el cateto opuesto, ¿qué función relaciona lo que sí conozco, que es el cateto adyacente, con lo que no conozco, que es el cateto opuesto? La tangente. La tangente, exactamente. Entonces, aquí vamos a utilizar la tangente. La tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces, es lo mismo que en la pasada. Tengo que relacionar lo que no conozco, bueno, lo que quiero encontrar más bien. Ok, lo que quiero encontrar con lo que ya conozco. Ok, y listo. Entonces vamos a utilizar la tangente. Entonces, bueno, el ángulo yo ya lo conozco, el ángulo que estoy utilizando es el de 60. Entonces, si le pongo tangente de 60, es igual a cateto opuesto, que no conozco, os lo dejo igual, y el cateto adyacente vale 5. Ese sí lo conozco. Ahora me voy a ir a mi tabla y voy a ver cuánto vale la tangente de 60 grados. La tangente de 60 grados vale raíz de 3. Entonces, de este lado, tangente de 60, lo cambio por raíz de 3, es igual a cateto opuesto sobre 5. Ok, ahí está. Y lo que yo quiero despejar en este caso es el cateto opuesto. ¿Qué le estorba al cateto opuesto? Pues el 5, que está dividiendo, pasaría de este lado multiplicando. Entonces, me quedaría que el cateto opuesto es igual a 5 por raíz de 3. El 5 pasó multiplicando a raíz de 3. Ok, y listo. Ahí está mi otro resultado. El cateto opuesto vale 5 raíz de 3. Ok, y listo. Entonces ya encontré los 3 lados de mi triángulo y los 3 ángulos también. Ok, dijimos que este valía 90 y este de acá valía 30. Entonces ahora sí ya está completo mi triángulo. Ok, entonces, ¿alguna duda hasta aquí? Maestra, Sí, dime. en la tangente, bueno, tangente es ¿cómo se dice? 1 raíz de 3, bueno, entre raíz de 3, si lo racionalizo, pues queda raíz de 3 sobre 3, y si ocupo eso para hacer mi operación también está bien. Raíz de 3 sobre 3, ok. Ajá, sí, de hecho es exactamente lo mismo. Si ocupan 1 sobre raíz de 3 o raíz de 3 sobre 3, al final les va a quedar lo mismo. Ok, gracias. Ajá. Nada más que aquí estábamos ocupando la de 60. Ajá, pero si ocupáramos el de 30, si aquí el ángulo que me dieran sería de 30, fuera de 30, perdón, pues podríamos utilizar esta. Ajá, pero sí es lo mismo. ¿Vale? Gracias. Entonces, bueno, si no hay dudas, vamos a pasar al siguiente ejemplo. Ok, ahí es. Entonces, ok, nuestro siguiente triángulo, aquí nos lo dan. Tiene de este lado un ángulo de 45 grados y tiene de base 7. Ok, entonces, ahí les digo, siempre que me den un ángulo y un lado, ahí es donde yo sé que tengo que utilizar mi tabla. Entonces, bueno, para no volver a escribirla, les voy a copiar. Pero bueno, ya vimos cómo se hace la tabla. Ok, ahí está. Entonces, ahí está mi tabla. Y
Listo, ahí está. Entonces, les digo, los ángulos es lo más fácil, ¿no? Porque los ángulos, yo sé que aquí voy a tener uno de 90. ¿Y cuánto valdría el otro ángulo en este triángulo? 45 grados. 45 exactamente, para que los tres sumados den 180, ¿no? Pero bueno, entonces el ángulo que yo tengo que utilizar idealmente sería pues el que me están dando. Aunque si ocupo el otro, pues es lo mismo, es de 45, entonces no cambia nada. Entonces el ángulo que voy a utilizar es este de 45. Y como ese es el ángulo que voy a utilizar, entonces el cateto opuesto sería el del lado izquierdo, la hipotenusa sería esta de acá, y el 7 sería el cateto adyacente. Ok, entonces yo quiero encontrar el cateto opuesto y la hipotenusa. Entonces, si yo quiero encontrar el cateto opuesto, ¿qué función relaciona el cateto adyacente con el cateto opuesto? Pues la tangente, ¿no? Otra vez. Ok, recuerden, es una que relacione lo que sí conozco, que es el cateto adyacente, con lo que yo quiero encontrar, que en este caso es el cateto opuesto, entonces sería la tangente. Ok, ahí está. Y ya que tengo mi función, pues nada más hay que sustituir mis datos. Aquí le pondría tangente del ángulo. El ángulo que estoy utilizando es el de 45 grados. Entonces le pongo tangente de 45 grados es igual al cateto opuesto que no conozco sobre el cateto adyacente que es 7. Ok, ahora me voy a mi tabla para ver cuánto vale la tangente de 45, que en este caso vale 1. Entonces le pondría 1 es igual a cateto opuesto sobre 7. Y yo quiero despejar el cateto opuesto, entonces el 7 que está dividiendo, lo paso de este lado multiplicando y me queda que el cateto opuesto es igual a 1 por 7. Entonces el cateto opuesto vale 7. Ok, listo. Ya está mi primer resultado. El cateto opuesto vale 7. Ok, ahora si me pidieran encontrar, bueno, en su examen, les digo de una vez, no les van a pedir encontrar los dos, nada más les pedirían encontrar uno. Entonces, bueno, si me pidieran encontrar el cateto opuesto, tengo que utilizar la tangente. Ok, si me pidieran utilizar, si me pidieran encontrar la hipotenusa, ¿qué función tendríamos que utilizar? El coseno. El coseno, sí, exactamente el coseno, porque el coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa, o sea, estoy utilizando lo que ya conozco, que es el cateto adyacente, y lo que quiero encontrar, que es la hipotenusa. Ok, ya que tengo mi función, nada más hay que sustituir. Aquí sería coseno de 45 igual a 7, que es el cateto adyacente, sobre la hipotenusa que no conozco. Ok, me voy a mi tabla y veo que el coseno de 45 es de raíz de 2 sobre 2. Entonces aquí le pongo raíz de 2 sobre 2 igual a 7 sobre h. Ok, y como les digo, siempre que nuestra incógnita esté en la parte de abajo, pues la tengo que mover porque la hipotenusa en este caso está dividiendo, la paso del otro lado multiplicando a raíz de 2. Y el 2 está dividiendo, pasaría multiplicando al 7. Ok, y ya nada más es pues resolver esa parte. 2 por 7 son 14. Y luego la raíz de 2 está multiplicando a la h, pasaría dividiendo. Entonces la hipotenusa sería igual a 14 sobre raíz de 2. Ok, entonces bueno, ahí está. La hipotenusa multiplica raíz de 2, el 2 multiplica 7, entonces me queda 14 sobre raíz de 2. Pero yo sé que ese resultado no puede ser correcto, no aparecería en mi examen porque tengo una raíz abajo, entonces hay que simplificar multiplicando por raíz de 2 arriba y abajo. Entonces arriba me queda 14 raíz de 2 y acá abajo me queda raíz de 2 multiplicándose por sí misma. Esto pues se va a cancelar. Me queda 14 raíz de 2 sobre 2 y aquí el 14 sí es divisible entre 2. Entonces 14 entre 2 me queda 7 raíz de 2 y ese sería mi resultado. Entonces la hipotenusa valdría 7 raíz de 2. Ok, y ya estaría completo mi triángulo. Ok, ¿alguna duda con esto? No. No, maestra.
Muy bien, entonces vamos a hacer un último ejemplo ya para que quede bien claro. En sus triángulos siempre les van a dar a fuerzas uno de estos tres, o el de 30, o el de 45, o el de 60, ¿vale? Siempre van a venir unos de estos tres. Entonces, bueno, ya hicimos un ejemplo con el de 60, ya hicimos un ejemplo con el de 45, entonces vamos a hacer un ejemplo con el de 30. Ok, entonces ahí está el triángulo. Y nos dicen que este ángulo vale 30 grados y que este lado vale 6. Ok, entonces igual voy a poner la tablita. Que bueno, ya no debe de haber problema con cómo hacer la tabla. Y ahí está. ¿Vale? Entonces, yo el ángulo que tengo que utilizar pues sería este de 30. Entonces, bueno, aquí lo que me pedirían podría ser, no sé, X, el valor de X y el valor de Y. Ok, entonces si yo ocupo el ángulo de 30 grados, el cateto opuesto sería 6. La hipotenusa sería la X. Y el cateto adyacente sería la Y. Ok, con eso ya igual no debe de haber problema. Cateto opuesto es el que está frente al ángulo, la hipotenusa está frente al de 90 y el que me sobra pues es el cateto adyacente. Ok, entonces, si yo quiero encontrar X, ¿qué función tendría que utilizar? A ver, El es... seno. ¿Cuál? Ah, ok, ¿qué me dijeron? Ah, sí, el seno. Coseno. Ok, tendría que utilizar el seno, ¿no? No, para Sí. hipotenusa sería... Sí, no es sé, el seno para hipotenusa. perdón. Ajá, el seno porque utiliza el cateto opuesto que sí conozco y la hipotenusa que quiero encontrar, que esa es la X. Ok, ahí está. Entonces tendría que utilizar el seno y ya sustituir mis datos. Entonces aquí me quedaría que el seno de 30 es igual a 6 sobre la hipotenusa que es la X. Ok, me voy a mi tabla y veo que el seno de 30 es de 1/2. Ok, entonces aquí pongo que 1/2 es igual a 6 sobre X. Y como la incógnita está en la parte de abajo, está dividiendo, pasaría de este lado multiplicando al 1. Y también el 2 que está dividiendo pasaría multiplicando al 6. Entonces, una X pues es lo mismo que decir X nada más. Y 2 por 6 serían 12. Entonces ahí está, el valor de X sería 12. Ok, y ahora para encontrar Y, ¿qué función tendríamos que utilizar? La tangente. Tangente. La tangente exactamente porque estamos utilizando lo que sí conozco, que es el cateto opuesto, con lo que yo quiero encontrar, que es el cateto adyacente. Ok, entonces sustituimos. La tangente del ángulo sería tangente de 30 es igual al cateto opuesto que vale 6 sobre el cateto adyacente que es la Y. Yo quiero encontrar. Entonces en mi tabla veo que la tangente de 30 es 1. Ay, no es cierto, esa es la de 45, perdón. La tangente de 30, bueno, ahí vamos a utilizar, pueden utilizar cualquiera de los dos, si alguien quiere hacer la prueba. Pueden utilizar cualquiera de los dos y nos va a quedar lo mismo al final. Ok, entonces, bueno, voy a utilizar el que ya está racionalizado, ¿vale? Que sería raíz de 3 sobre 3. Esa es la tangente de 30 y de este lado queda 6 sobre Y. Entonces, otra vez lo mismo, otra vez mi incógnita está en la parte de abajo, está dividiendo, pasa multiplicando a raíz de 3. Entonces me queda raíz de 3 por Y. Y del otro lado el 3 está dividiendo, pasa multiplicando al 6. Entonces acá me queda 6 por 3. Entonces me queda raíz de 3 por Y es igual a 18. Y ya para despejar la Y, la raíz de 3 está multiplicando, pasa dividiendo. Entonces Y es igual a 18 sobre raíz de 3. Pero bueno, aquí no lo puedo utilizar así, entonces lo tengo que racionalizar. Por raíz de 3 sobre raíz de 3, me quedaría 18 por raíz de 3, acá abajo raíz de 3 al cuadrado. Se cancela, me queda 18 raíz de 3 sobre 3. Y el 18 entre el 3 sí se puede dividir, me queda 6. 6 raíz de 3. Ok,
¿Ok? Ese sería mi resultado. Igual si utilizáramos aquí el 1 sobre raíz de 3, queda lo mismo. ¿Ok? Al final va a quedar 6 raíz de 3. ¿Ok? Entonces ese sería el valor de y. 6 raíz de 3. Y ya está mi triángulo completo. ¿Ok? Ya tengo X, ya tengo Y, ya tengo pues los 3 lados y también tendría los 3 ángulos porque bueno, yo sé que el ángulo de acá arriba, si este vale 90, 90 y 30 son 120 y si tienen que sumar 180, entonces el de acá arriba valdría 60 grados. ¿Ok? Y ya está mi triángulo completo, ya conozco sus 3 ángulos y sus 3 lados. ¿Ok? Entonces, ¿dudas hasta aquí? No, maestra. No. Ok, entonces, bueno, vamos a pasar ahora sí a la actividad. Ok, entonces les voy a dar 3 triángulos. Ok, y van a encontrar solamente lo que yo les pida. Ajá, en este caso no tienen que encontrar los 3 lados y los 3 ángulos, nada más lo que les indica el problema. Entonces, bueno, el primer triángulo aquí tiene un ángulo de 30 grados. Y este lado vale 10. Y lo que yo quiero encontrar es el valor de X. Y X está de este lado. ¿Vale? Entonces ahí hay que encontrar el valor de X. Para el siguiente triángulo, vamos a ocupar el ángulo de 60 grados. Y de este lado vale 8. Y yo quiero encontrar el valor de X, que es la base del triángulo. ¿Ok? Y para el último, vamos a tener un ángulo de 45 grados. Y de este lado va a valer 2. Y aquí para este último sí vamos a tener que encontrar el valor de X y el valor de Y. Okay, ahí sí hay que encontrar el valor de los 3 lados. Ok, entonces les doy 5 minutos. Ok, para que lo vayan haciendo. Igual, bueno, les voy a volver a poner la tabla, pero se supone que ya la deben de saber hacer ustedes. Ok, entonces, bueno, ahí está la tabla para que se vayan guiando, pero igual intenten hacerla ustedes para que vayan practicando y se la aprendan de memoria. Entonces, 5 minutos y lo checamos. Mientras lo hacen, les voy a pasar lista. Ok, entonces, vamos a checarlos. Ok, ¿alguien ya terminó el primero que me dé el valor de X? A mí me salió 5. Igual. 5, ok, a ver, vamos a checarlo. Ok, a ver, María, ¿tienes duda o querías decir el resultado? Quería decir el resultado. Ok, Tengo la misma. ok, muy bien. Entonces, bueno, aquí el ángulo que estamos utilizando es el de 30. Entonces, el 10 sería la hipotenusa, el cateto opuesto sería X y, bueno, el cateto adyacente sería el de acá abajo. Yo necesito encontrar X, entonces lo que relaciona al cateto opuesto con la hipotenusa sería el seno. Ok, seno es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces, sustituyo mis datos. Aquí pondría que el seno de 30 es igual a X sobre 10. Y me voy a mi tabla y veo que el seno de 30 es de 1/2. Entonces, 1/2 es igual a X sobre 10. Entonces, para despejar la X, ahora sí como no está abajo, no tenían que hacerlo cruzado. Bueno, si lo hacen cruzado, creo que queda. Denme un momento a ver si puedo cambiarme de red. Ok, ¿ya me escuchan mejor o todavía se corta? Ya, pues. ¿Ya? Ok. Entonces, bueno, ya sustituyendo, quedamos así. 1/2 igual a X sobre 10. Para despejar X, el 10 pasa multiplicando al 1. Entonces, 10 por 1 son 10. Entre 2 de acá abajo son 5. ¿Vale? Entonces, X es igual a 5. Ok, ahí está. Entonces, vamos con el segundo.
Maestra, una pregunta. Sí, dime. Bueno, en la X se puede poner tanto arriba como abajo. O sea, Eh, ¿o cómo? Es que ahí ya no entendí. en esta, Ajá. Porque bueno, en el anterior problema fue abajo. Entonces ya. ok, sí, en el anterior problema fue abajo porque era cateto puesto sobre hipotenusa y la hipotenusa era la X. Por eso la X quedó abajo porque ahí va la hipotenusa. Ok, pero no es lo mismo. En este caso quedó arriba porque la X es el cateto puesto. Ahí está. Entonces, bueno, ahora sí, respondiendo a la pregunta de su compañera, la X queda arriba o abajo dependiendo de lo que sea X. Por ejemplo, aquí, en el ejercicio pasado, la X era la hipotenusa, ¿ok? La X era la hipotenusa y el seno es cateto puesto sobre hipotenusa, o sea, como la hipotenusa queda abajo y X es la hipotenusa, pues por eso X quedó abajo, ¿ok? Pero en este ejercicio, X es el cateto opuesto y el seno es cateto opuesto sobre hipotenusa, entonces el cateto opuesto, que es la X, queda en la parte de arriba, ¿ok? De eso depende si queda arriba o abajo. ¿Sí queda claro? Sí, maestra. Gracias. Ok, pero si no es lo mismo tener X sobre 10 que 10 sobre X. Ajá, quedaría el despeje completamente diferente. Entonces, bueno, en este caso quedó arriba. Entonces, bueno, X quedó 5. Ahora vamos a checar el otro. ¿Cuánto les quedó el valor de X en el segundo triángulo? Me salió 8 raíz de 3 a mí. 8 raíz de 3. Ok, ¿alguien tiene algo diferente? A mí me salió 2 raíz de 2. 2 raíz de 2. Ok, a ver, vamos a checarlo. No, a ver, bueno, no sé quién dijo 2 raíz de 2, pero creo que ese es el tercer triángulo, ¿no? Pero bueno, sí, su compañero que dijo 8 raíz de 3 está bien. Ok, debió haberles quedado 8 raíz de 3. Bueno, todavía no voy a poner el resultado. Primero vamos a ver cómo llegamos a ese resultado. Entonces, el ángulo que es el de 60 está acá arriba. Por lo tanto, el cateto opuesto sería X. El cateto adyacente sería 8 y la hipotenusa sería este de acá. Entonces, tengo que encontrar una función que relacione lo que sí conozco con lo que quiero conocer, o sea, que relacione el cateto adyacente con el opuesto, por lo tanto, sería la tangente. Ok, tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente y lo sustituyo. El ángulo que estoy utilizando es 60, entonces le pongo tangente de 60 es igual al cateto opuesto, que es la X, sobre el cateto adyacente, que es 8. Me voy a mi tabla y veo que la tangente de 60 es de raíz de 3. Ok, la tangente de 60 es raíz de 3. Entonces pongo que raíz de 3 es igual a X sobre 8. Lo único que le estorba a la X es el 8 que está dividiendo, pasaría de este lado multiplicando. Entonces me queda que X es igual a 8 que multiplica a raíz de 3. Ok, así debe haberles quedado el segundo. Ok, ¿dudas con este? No, por favor. Ok, entonces ahora sí vamos con el tercero. Ok, entonces díganme cuánto les quedó el valor de X y el valor de Y. X es 2. El valor de X es 2. El valor de X es 2, ajá, y el de Y. Ahora sí es 2 raíz de 2. Me equivoqué. Ahora sí 2 raíz de 2, exactamente, ok. Entonces, a ver, vamos. En este caso el ángulo es de 45, entonces el cateto opuesto sería 2, el cateto adyacente sería X y la hipotenusa sería la Y. Ok, entonces primero tengo que buscar, para encontrar X, tengo que encontrar uno que relacione al cateto adyacente con el cateto opuesto, entonces sería la tangente. Ok, ahí está, lo sustituimos, nos queda que la tangente de 45 es igual a 2 sobre X. Y la tangente de 45 en este caso vale 1.
Ok, entonces me queda que 1. No, ¿sí estamos bien? A ver. No, sí estamos bien. Ok. Ajá. 1 es igual a 2 sobre X. Entonces, ahora sí, para despejar X, como X está abajo y está dividiendo, tengo que pasarla de este lado multiplicando. Entonces, me quedaría que 1 por X es igual a 2. Pero bueno, el 1 cuando está multiplicando, pues no se escribe, entonces me queda que X es igual a 2. Ok, eso sería para X. Ahora, para Y, tengo que buscar una función que relacione lo que sí conozco, que es el cateto opuesto, con lo que no conozco, que es la hipotenusa. Para esto, pues tendríamos que utilizar el seno. Seno del ángulo es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Y lo sustituimos. Me quedaría que el seno de 45 es igual al cateto opuesto, que es 2, sobre la hipotenusa, que es Y. Me voy a mi tabla y veo que el seno de 45 vale raíz de 2 sobre 2. Entonces me queda que raíz de 2 sobre 2 es igual a 2 sobre Y. Ahora la Y está abajo, entonces la tengo que pasar hacia arriba multiplicando. Está abajo dividiendo, pasa arriba multiplicando. Y este 2 también está dividiendo, pasa multiplicando. Entonces del lado izquierdo me queda raíz de 2 que multiplica Y. Y del lado derecho me queda el 2 que multiplica el otro 2. Entonces me queda que raíz de 2 por Y es igual a 4. Raíz de 2 está multiplicando, pasaría dividiendo, entonces me queda que Y es igual a 4 sobre raíz de 2. Pero ese resultado no está permitido, entonces lo tengo que racionalizar multiplicando por raíz de 2 arriba y abajo. Entonces me queda 4 por raíz de 2, acá abajo raíz de 2 por sí mismo, se eleva al cuadrado y se cancela. Y me queda 4 raíz de 2 sobre 2, pero este 4 entre este 2, pues se puede dividir y me queda 2 raíz de 2. Ok, y listo. Entonces, sí, el valor de X es 2 y el valor de Y es 2 raíz de 2. Ok, entonces, ¿dudas con este último triángulo? No, maestra. Ok, muy bien. Entonces, bueno, ahora sí vamos a tomar el receso después de esa interrupción con el internet. Vamos a tomar el receso hasta las 7:17, por favor. Ok, 7:17, continuamos con la clase. Ok, muy bien, vamos a continuar entonces con la clase. Vamos a pasar al siguiente tema, que son los triángulos oblicuángulos. Ok, entonces, bueno, aquí nos dice que esos triángulos son aquellos que tienen 3 ángulos agudos. Ángulos agudos, si no recuerdan, significa menor a 90 grados. O sea, van a tener 3 ángulos menores a 90 o 2 ángulos agudos y un obtuso. Obtuso significa mayor a 90. Ahí está. Entonces, bueno, en pocas palabras, no se tienen que aprender esto de agudos y obtusos y todo eso. Simplemente los triángulos oblicuángulos son aquellos que no son rectángulos. Ok. Entonces, bueno, todos los temas pasados que hemos visto, desde el teorema de Pitágoras hasta las funciones trigonométricas, todo era para triángulos rectángulos, o sea, siempre teníamos un ángulo de 90. En este caso ya no vamos a tener ningún ángulo de 90 grados. Ok, entonces para este tipo de triángulos se van a utilizar 2 leyes. La primera es la ley de senos y también la ley de cosenos. Ok, esas 2 leyes son las que vamos a utilizar. Entonces vamos a ver ahorita a detalle la ley de senos. Ok, la ley de senos la voy a volver a escribir. La que tenemos de este lado nos dice que el seno de A sobre A es igual al seno de B sobre B y es igual al seno de C sobre C. Ok, entonces, ¿quién es A, B y C? Pues bueno, en este caso, como no es un triángulo rectángulo, no vayan a pensar que C es la hipotenusa, porque si no hay ángulo de 90 grados, pues no hay hipotenusa, simplemente va a haber 3 lados. Ok, 3 lados diferentes
y a cada uno de esos yo les voy a dar una letra. Ok, entonces, suponiendo que yo aquí pongo mi ángulo A, ok, suponiendo que este es mi ángulo A, el lado que esté justo enfrente, ese va a ser el lado A. O sea, van a tener la misma letra, ¿vale? Pero los ángulos se ponen con mayúscula y los lados se ponen con minúscula. Entonces, si este es mi ángulo A, el de enfrente va a ser el lado A. Ok, ahora, si este de aquí es mi lado B, perdón, mi ángulo B, el que esté justo enfrente va a ser el lado B. Ok, por lo tanto, si este de acá es el ángulo C, el que está justo enfrente va a ser el lado C. Ok, entonces voy a tener 3 ángulos y 3 lados, pero siempre el lado va a tener la misma letra que el ángulo que está enfrente. Ok, eso es lo primero que hay que saber de la ley de senos. Ok, entonces, ¿cuándo voy a ocupar la ley de senos? Esta ley, déjense los escribo aquí en el teclado. Ok, aquí está. La ley de senos se tiene que utilizar cuando a mí me den, pues, para empezar, un triángulo que no sea rectángulo. Ok, un triángulo que no sea rectángulo. Y la voy a utilizar cuando me den 2 lados y un ángulo, o cuando me den 2 ángulos y un lado. Ok, ahí es donde tengo que utilizar la ley de senos. Ok, y otra cosa importante es que me tienen que dar el ángulo A y el lado A, o el ángulo B o el ángulo C y el lado C. O sea, me tienen que dar los 2 elementos, tanto el ángulo como el lado, de la misma letra. O sea, me tienen que dar las 2 A's o las 2 B's o las 2 C's para que yo pueda utilizar esta ley de senos. ¿Ok? Esas son las condiciones que tiene que cumplir mi problema para utilizar esta regla. Entonces vamos a hacer un problema para que quede bien claro. Ok, en este caso yo tengo, bueno, aquí yo tengo mi triángulo que no es rectángulo porque no tengo ningún ángulo de 90 grados. Ok, me están dando este ángulo que vale 60 grados. Me están dando también este ángulo que vale 45 grados. Y me están dando el valor de este lado que vale 4. Ok, esos son mis datos, esos son los datos que me dan. Entonces, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Pues darles nombre. Ok, darles nombre, o sea, lo que yo quiera, no importa si a este le pongo A o B o C, eso no cambia nada. Ok, lo importante es que el ángulo y el lado que esté enfrente tengan la misma letra. Entonces, si este es mi ángulo A, este de acá es mi lado A. Si este es mi ángulo B, este de acá va a ser el lado B. Y si este es mi ángulo C, el de acá enfrente va a ser el lado C. Ok, eso es lo primero que hay que hacer. Entonces, bueno, este problema sí cumple las condiciones porque me están dando 2 ángulos y un lado. Y además me están dando el ángulo A y el lado A. Ok, o sea, me están dando A, tanto su ángulo como su lado. Ok, eso es lo más importante aquí. Me están dando el ángulo A y el lado A. Ok, entonces voy a volver a escribir aquí mi regla. Me dice que el seno de A sobre A es igual al seno de B sobre B. Y eso es igual al seno de C sobre C. Entonces, de la letra que me estén dando las dos cosas, esa es la que yo voy a tomar como referencia. En este caso, yo conozco al ángulo A y también conozco al lado A. Entonces, para encontrar todos los demás elementos de mi triángulo, yo tengo que relacionar todo lo de A con todo lo de B. Ok, y también yo tengo que relacionar todo lo de A con todo lo de C, seno de C sobre C. Así separaría mi regla. Ok, entonces, bueno, aquí qué otra cosa podría encontrar a simple vista antes de utilizar la ley de senos. Si yo sé que este lado vale 60, perdón, este ángulo vale 60 y este ángulo vale 45 grados, ¿cuánto valdría el ángulo C?
75. 75, exactamente, porque sabemos que tienen que sumar 180, entonces este valdría 75. Para eso ni siquiera estoy ocupando la ley de senos, nada más es por lógica, ese valdría 75. Ok, entonces ahora sí, para encontrar todos los elementos de B, pues simplemente, bueno, para encontrar el B, lado B, porque el ángulo B yo ya lo conozco, para encontrar el lado B, simplemente voy a sustituir todo en esta parte de la ley de senos. Entonces, yo conozco al ángulo A, que vale 60, yo conozco al lado A, que vale 4, conozco al ángulo B, que vale 45, pero no conozco al lado B. Entonces, voy a sustituir todos mis datos. Aquí me quedaría seno de 60 grados sobre 4 es igual a seno de 45 grados sobre B. ¿Ok? Porque B es lo único que yo no conozco. De esas 4 cosas que estoy utilizando, yo no conozco B. ¿Ok? Y ahora de aquí yo tengo que despejar B. ¿Ok? Y quedamos que cuando mi incógnita está en la parte de abajo dividiendo, yo lo tengo que multiplicar cruzado. La B va a pasar del lado izquierdo multiplicando al seno de 60 grados. Y el 4 que está dividiendo va a pasar de este lado multiplicando al seno de 45. Ok, entonces me quedaría de esta forma. B multiplica el seno de 60 y el 4 multiplica el seno de 45. Así quedaría. ¿Vale? Pero yo quiero despejar B. Esa es mi incógnita. Entonces, ¿qué le estorba a la B? Pues le estorba el seno de 60. El seno de 60 está multiplicando, pasaría de este lado dividiendo. Entonces, para encontrar el valor de B, yo tengo que multiplicar 4 por el seno de 45 y todo eso dividirlo entre el seno de 60. Ok, entonces, bueno, por experiencia yo les puedo decir que como esta operación está un poquito difícil, en su examen lo único que les preguntan es, ¿con qué fórmula encontrarías el lado B? Y su respuesta viene de esta forma, nada más viene hasta el despeje, ¿ok? Nada más viene hasta el puro despeje. Esa sería su respuesta en su examen, ¿vale? Pero bueno, ahorita como sí tenemos calculadora, sí la podemos utilizar, pues nada más hay que meter esa operación en la calculadora. Multiplicamos 4 por el seno de 45 y eso lo dividimos entre el seno de 60 y eso nos queda 3.26. A ver, Marco, ¿tienes alguna duda? Sí, en este caso ya nos ocuparían los productos notables, ¿verdad? Los ángulos notables. Pues sí, de hecho en este sí se puede. Sí, sí es cierto, no lo había pensado. Pero sí, como nos están dando el ángulo de 45 y el ángulo de 60, podemos sacarlo de la tablita de ángulos notables. Entonces, a ver, me voy a regresar. El seno de 45 vale raíz de 2 sobre 2. Entonces, sí, lo podríamos hacer así. Ok, seno de 45 vale raíz de 2 sobre 2. Y acá abajo el seno de 60 valdría raíz de 3 sobre 2. Ok, entonces, ¿cómo haríamos la multiplicación de arriba? Pues el 4 no es una fracción. Entonces, para hacer la multiplicación de fracciones, al 4 le pongo el 1 abajo. Ok, para poder multiplicar las fracciones, numerador por numerador sería 4 por raíz de 2. Y acá 1 por 2 son 2. Ok, y luego aquí yo puedo hacer una división de fracciones. Extremos por extremos va arriba. Se va a multiplicar el 2 por 4 raíz de 2. Y medios por medios, acá abajo queda 2 por raíz de 3. Este 2 con este 2 se cancela. Y me quedaría 4 raíz de 2 sobre raíz de 3. Y este resultado pues lo tendría que simplificar. Racionalizar, es decir, multiplicar por raíz de 3 arriba y raíz de 3 abajo. Ok, entonces mi resultado sería 4 raíz de 2 por raíz de 3 sobre raíz de 3 al cuadrado. Sabemos que estos dos, como son dos raíces que se multiplican, las puedo meter en una misma raíz. Entonces sería 4 raíz de 6. Esto se cancela y me queda sobre 3.
Entonces, sí, podría ser que este resultado viniera en su examen, porque estamos utilizando el ángulo de 45 y de 60, entonces lo podemos sacar de la tabla. Ok, pero bueno, en realidad eso de ahí nos daría 3.26. Ok, 3.26. Entonces, cualquiera de esos tres resultados está bien. El despeje, este de aquí, 4 raíz de 6 sobre 3 o 3.26, los tres son lo mismo. Ok, entonces ahí ya tenemos el primer resultado. El lado B vale 3.26. Ok, ahora tengo que hacer lo mismo, me falta encontrar el lado C. Entonces, a ver, voy a poner otra diapositiva porque se llenó esta. Ok, entonces, bueno, se supone que ya encontramos todo lo de B. Ya encontramos el lado B. Nada más nos falta encontrar el lado C. Entonces, lo que yo conocía por completo era A, que yo conocía el ángulo A y el lado A. Entonces, eso que conozco completamente lo relacioné con C para poder encontrar todo lo que esté relacionado con C. Ok, entonces aquí tendríamos que hacer exactamente lo mismo. Yo conozco el ángulo A, conozco el lado A y también conozco el ángulo C. Lo que yo quiero encontrar es el lado C. Ok, el lado C. Entonces, pues aquí también tendríamos que sustituir todo. Seno de A sería el seno de 60 grados. A vale 4, el lado A vale 4. Y de este lado el seno de C sería seno de 75 grados. Y acá abajo C, pues es mi incógnita, eso es lo que yo quiero encontrar. Ok, entonces para hacer el despeje de C, otra vez como mi incógnita está acá abajo dividiendo, la tengo que pasar del otro lado multiplicando. Entonces me quedaría que C multiplica el seno de 60 y el 4 que está dividiendo va a pasar multiplicando del otro lado 4 por seno de 75. Ok, y ya para terminar de despejar C, lo que le estorba es el seno de 60, el seno de 60 está multiplicando, pasaría dividiendo. Entonces me queda que C es igual a 4 por el seno de 75 entre el seno de 60. Y ahora sí, el ángulo de 75 grados no está en los ángulos notables, entonces yo no podría resolver esta operación, a menos que tuviera una calculadora. Ok, entonces en su examen lo que viene es hasta el despeje, hasta esta parte. ¿Vale? Pero bueno, ahorita que si tenemos calculadora lo hacemos. 4 por el seno de 75 entre seno de 60 nos da 4.46. Ok, y listo. Entonces el lado C valdría 4.46. Ok, y listo. Entonces lo importante aquí es tomar como referencia el que yo conozco completamente. En este caso yo conocía completamente A. Entonces por eso la A la relacioné con B y también relacioné A con C. Ok, y ya lo demás pues simplemente es sustituir y despejar. Ok, entonces ¿dudas con este primer ejemplo? No me sé. Ok, entonces vamos a hacer el siguiente. Bueno, ahí está. Me dicen aquí que me dicen, ahí está, que este ángulo vale 50 grados. Este ángulo vale 75 grados y este lado vale 60 centímetros. Y eso es todo. Entonces, sí cumple las condiciones. Me están dando dos ángulos y un lado, como habíamos dicho al principio. Y además me están dando dos que están uno enfrente del otro. Eso es lo importante, ¿vale? Aquí, por ejemplo, me daban el ángulo A y el lado A. En este caso también me están dando estos dos que están uno enfrente del otro. No importa si yo le pongo A, B o C, es lo mismo. Por ejemplo, si a este le pongo B, este de acá sería el lado B. Si a este le pongo A, este de enfrente sería el lado A. Y si a este le pongo C, este de enfrente sería el lado C.
Ok, entonces mi ley de senos me dice que que el seno de A sobre A es igual al seno de B sobre B y es igual al seno de C sobre C. Pero los datos que me están dando completos, por así decirlo, sería el de B, porque me están dando tanto el ángulo B, como el lado B. Entonces, ese de ahí es el que voy a tomar como referencia, porque conozco ambos elementos. Ok, entonces ese que conozco completamente es el que voy a relacionar con los otros dos. Entonces, pondría que el seno de B sobre B es igual al seno de A sobre A, porque yo quiero conocer A. ¿Vale? Y también pondría que el seno de B sobre B es igual al seno de C sobre C, porque también quiero conocer C. ¿Ok? Pero en ambas ecuaciones estoy utilizando B porque eso es lo que me dan completamente. ¿Ok? Esos son los datos que tengo completos, nada más los de B. ¿Ok? Entonces, ahora sí, bueno, lo más fácil en este caso sería encontrar el ángulo C. ¿Ok? Porque yo sé que los tres ángulos tienen que sumar 180 grados. Entonces, en este caso, ¿cuánto valdría C? 55. 55. 25. Exactamente, ajá, 55 grados, ahí está. Entonces, para eso, pues nada más es hacer una suma y listo. Entonces, ahí está 55. Y ahora sí, para encontrar A, entonces tengo que sustituir todo lo que me dan. Yo tengo el ángulo B, también conozco el lado B y también conozco el ángulo A y mi incógnita sería el lado A. Entonces, sustituyendo, quedaría que el seno de 50 grados sobre 60 es igual al seno de 75 grados sobre A. Y ahí pues tenemos que despejar. Recuerden que si la incógnita está abajo, hay que multiplicar cruzado. Entonces me quedaría que A por el seno de 50 es igual a 60 por el seno de 75. ¿Ok? Y ya por último, para terminar de despejar A, lo que le estorba es el seno de 50, está multiplicando, pasaría del otro lado dividiendo. Entonces ya mi despeje final sería que A es igual a 60 por el seno de 75 grados entre el seno de 50 que paso dividiendo. Ok, esa sería la respuesta que yo encontraría en mi examen. ¿Vale? Aquí lo más importante pues es saber despejar. Y bueno, ahorita como sí tenemos calculadora, vamos a hacerlo. 60 por el seno de 75 entre el seno de 50 nos da 75, que lo anoto con color negro, y nos da 75.65. Ok, y listo. Entonces, el lado A, el que estoy encontrando aquí, el lado A, vale 75.65 centímetros. ¿Vale? Ahí está. Entonces, ustedes sustituyan, por favor, les doy 2 minutos para que hagan esto. Ahora van a sustituir todo lo de C. ¿Ok? Yo conozco el ángulo B, el lado B, también conozco el ángulo C, yo tengo que despejar C. ¿Ok? Entonces hagan todo este procedimiento y díganme cómo quedaría despejado C. ¿Ok? Les doy 1 minuto, quien lo tenga, por favor alza la mano o me dice cómo le quedó. Ok, a ver Esmeralda, ¿cómo te quedó tu despeje? Creo que queda 60 seno de 55 sobre seno de 50. Ok, muy bien, a ver, vamos a checarlo. Me parece que sí. Entonces, sustituyendo aquí el seno de B sería seno de 50. El lado B vale 60. El seno de C sería seno de 55 grados. Y el lado C, pues es mi incógnita. Entonces, despejándose, la C está dividiendo, pasa multiplicando al seno de 50. Y el 60 está dividiendo, pasa multiplicando al seno de 65. De 55, perdón. Ahí está. Y ya por último, para terminar de despejarse, lo que le estorba es el seno de 50, está multiplicando, pasa de este lado dividiendo, entonces sí, está bien ese despeje. ¿Vale? Así encontraríamos el valor de C.
Y bueno, ahorita usando la calculadora, eso nos queda 60 por el seno de 55 entre el seno de 50. Eso nos da 64.15. Ok, y listo. Entonces, el lado C, que era el que nos faltaba nada más, el lado C vale 64.15 centímetros. Ok, así es como se resolvería entonces un triángulo oblicuángulo. Ok, ¿dudas hasta aquí? No. No, profe. Ok, muy bien. Entonces, bueno, si se dan cuenta, estos dos ejercicios que hemos hecho estuvieron casi iguales, porque ¿qué datos me daban? Me daban 2 ángulos y un lado. Aquí también me daban 2 ángulos y un lado. Ok, ahora vamos a ver el otro caso, que es cuando me dan 2 lados y un ángulo. Ok, entonces ahora tenemos, bueno, aquí sí nos dan las letras A, B y C. Me dicen que el ángulo B vale 75 grados. Este lado vale 30. Y este lado vale 40. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues darle nombres a mis lados. Entonces, el lado B es el que está justo enfrente del ángulo B, entonces B sería el 40. Y el lado C es el que esté justo enfrente de C, entonces C sería 30. Y entonces A sería el lado que está acá abajo, que no sé cuánto vale. ¿Ok? Entonces, ya que lo acomodamos así, ahora voy a ocupar pues la regla. En este caso, bueno, ¿qué es lo que me están dando completo? ¿A, B o C? B. B, exactamente. Me están dando completo B. Entonces, ajá, sí, me están dando completo B porque yo conozco el ángulo B y también conozco el lado B. Entonces, este de aquí es el que yo voy a tomar como referencia. Ok, entonces para encontrar A, yo tengo que relacionar B, que es lo que conozco completamente, con A. Ok, y también para encontrar C tengo que relacionar B, que es lo que conozco completamente, con C. Ok, ahora de esas dos tengo que ver, para yo resolver una ecuación, yo debo de conocer 3 elementos de mi ecuación. Por ejemplo, aquí yo conocía el ángulo B, el lado B y el ángulo A. Aquí yo conocía el ángulo B, el ángulo C y el lado B. Ok, entonces, para yo poder resolver una ecuación, yo necesito conocer 3 elementos, ¿ok? O sea, tener solamente una incógnita. En este caso, yo conozco el ángulo B, también conozco B, pero yo no sé cuánto vale el ángulo A y tampoco sé cuánto vale A. Entonces, esta ecuación no la puedo resolver por el momento, ¿ok? Esa de ahí no la puedo resolver. Entonces, me voy a ir a la siguiente. Yo conozco el ángulo B, conozco el lado B, y también conozco el lado C. Ok, el ángulo C sería mi incógnita. Ahora, ¿vale? Entonces yo necesito conocer 3 elementos de mi ecuación para poder resolverla. Ok, aquí yo conozco el lado C, entonces sí la puedo resolver. Entonces el procedimiento pues es lo mismo básicamente. Hay que sustituir lo que yo conozco. El seno de B sería seno de 75 grados. El lado B vale 40. El seno de C, pues, no sé cuánto vale C, entonces lo pongo igual. Y acá abajo va el lado C que serían 30. Ok, recuerden que los lados van con minúscula, entonces voy a intentar que esta aparezca minúscula. Ahí está. Ok, entonces ahí está, el lado C vale 30. Y ahora yo tengo que despejar. Ok, entonces, para yo despejar el ángulo C, ¿qué le estorba? Le estorba el 30 y le estorba el seno. Ok, pero como habíamos dicho igual en clases pasadas, lo primero que se despeja es lo que está más lejos. Ok, entonces lo que está más lejos de la C es el 30. El 30 está dividiendo, pasa de este lado multiplicando, entonces me queda que el seno de C es igual a 30, que pasó multiplicando al seno de 75.
y todo eso sobre 40. Ahora yo quiero quitarle a la C el seno. Entonces, ¿cómo le quito el seno a la C? ¿Alguien recuerda eso? ¿También elimina el seno del otro? No, no se puede hacer eso. Siempre yo quiera separar, por así decirlo, si yo quiero separar el seno del ángulo, yo no los puedo separar fácilmente. Ah, gracias, sí, María. Sería seno inverso, ¿vale? Yo no puedo separar al seno del ángulo porque no se están multiplicando, ¿ok? No es seno por el ángulo, más bien es seno del ángulo. Entonces, no se están multiplicando, no se están dividiendo, no se están sumando, no se están restando. Entonces, para separar el seno de cualquier cosa, yo tengo que pasarlo del otro lado como seno a la menos 1. Ok, entonces me quedaría que C es igual a seno a la menos 1 de todo lo que yo tenía de este lado. Seno a la menos 1 de 30 por el seno de 75 grados sobre 40. Ok, y ese sería mi despeje. Eso es lo que vendría pues en mi examen. ¿Vale? Entonces, para separar al seno del ángulo, lo tengo que mover como seno a la menos 1. Ok, así quedaría. Entonces, eso es pues lo que vendría en el examen, porque no podemos usar calculadora, pero pues ahorita sí lo podemos resolver. Ok, por lo general en sus calculadoras hay una tecla que dice seno, pero en la parte de arriba dice seno a la menos 1. Ok, entonces le tienen que apretar la tecla Shift y luego apretarle la tecla seno para que salga del seno a la menos 1. Ok, entonces abrimos seno a la menos 1 y dentro del paréntesis que se abre pondríamos esta operación. 30 por el seno de 75 sobre 40. Ok, y eso nos queda 46.42. Ok, y recuerden que en este caso, como estoy encontrando un ángulo, porque C mayúscula era, las letras mayúsculas recuerden que son los ángulos, como yo estoy encontrando C mayúscula, entonces esto estaría en grados. 46.42 grados. Eso valdría el ángulo C. Ok, entonces, ¿alguna duda con esto hasta aquí? No, maestra. No, maestra. Ok, entonces, bueno, así se despejaría el seno, ¿vale? Y por último, pues nos falta encontrar el ángulo A y el lado A. ¿Cuál de esos dos puedo encontrar fácilmente? El ángulo A. El ángulo A, exactamente, porque si yo ya tengo dos ángulos, yo puedo encontrar el tercero. Recuerden que los ángulos tienen que sumar 180. Entonces, 75 más 46.42 me da 121.42. ¿Cuánto faltaría para 180? 58.58. 58.58, exactamente. ¿Vale? Entonces ahí ya tengo el ángulo A. Ok, ahí está. Entonces ahora sí, ya conozco al ángulo B, al lado B y al ángulo A. Entonces, como ya conozco ahora sí 3 elementos de mi ecuación, yo puedo encontrar el lado A. ¿Ok? Y es pues básicamente lo mismo que hicimos en el ejercicio pasado. Hay que sustituir todo. Seno de B sería seno de 75 grados, el lado B valdría 40, el seno de A sería seno de 58.58 grados, y acá abajo va el lado A, que es mi incógnita. Ok, entonces lo mismo, como la incógnita está en la parte de abajo, yo tengo que multiplicar cruzado. Entonces, la A va a multiplicar al seno de 75 grados y el 40 va a multiplicar al seno de 58.58 grados. ¿Ok? Y por último, el seno de 75 está multiplicando, va a pasar de este lado dividiendo, entonces me queda que el lado A
es igual a 40 por el seno de 58.58 grados entre el seno de 75 grados. Y ese sería mi despeje. Entonces, bueno, vamos a usar la calculadora para resolverlo. 40 por el seno de 58.58 entre el seno de 75. Eso me da 35.33. En este caso, como estoy encontrando A minúscula es un lado, entonces pues se mediría en centímetros o en metros. En este caso ni les di unidades, pero bueno, vamos a suponer que son centímetros. Ok, 35.33 centímetros, porque todos los lados los mediríamos en centímetros. Ok, y ya está completo mi triángulo. Ya conozco los 3 ángulos y los 3 lados. Ok, ¿dudas con esto? No, maestra. No, maestra. Ok, muy bien. Entonces, vamos a hacer una actividad ya para terminar. Va a estar rápida. Nada más es para ver si entendieron o no. Ok, entonces, aquí yo tengo a C, 15 centímetros. Ok, y ¿qué es lo que tenemos que encontrar? Bueno, aquí vamos a ponerle que este es A. Vale el ángulo B. Ok, ¿cuánto vale el ángulo B? Entonces, ya sabemos que la ley de senos es esta. Seno de A sobre A igual a seno de B sobre B igual a seno de C sobre C. Ok, esa es la regla general, por así decirlo. Pero recuerden que es solamente... ¿Y si me escuchan o todavía no? Ya. 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 ¿Ya? Ah, ok. Entonces les decía, aquí me están dando uno de los ángulos y uno de los lados. Ponerle que el lado B vale 13 centímetros. Vale, ahí está. Entonces les estoy dando aquí como datos 2 lados y un ángulo. Entonces eso me indica que tengo que utilizar la ley de senos. Ustedes tienen que ver qué parte utilizar. Porque para los ejercicios utilizaba solamente la parte B con la parte A y la parte B con la parte C. Entonces, para este ejercicio, ¿qué parte utilizarían? Recuerden, aquí lo que queremos encontrar es el ángulo B, entonces, ¿qué parte de la ley utilizarían? Seno de seno C de sobre C. Ajá. Igual a seno de B sobre B. Exactamente, esta parte es la que hay que tomar como referencia. ¿Por qué? Porque yo conozco el ángulo C y el lado C. Ok, yo conozco el ángulo C y el lado C. Y yo quiero encontrar el valor de B. Entonces también tengo que utilizar esta parte. Entonces quedaría que el seno de C sobre C es igual al seno de B sobre B. O si lo ponen al revés, esto no cambia nada, es lo mismo al final. Ok, cuando despejen va a quedar igual. Pero bueno, entonces, ahora sí, ¿cómo quedaría sustituidos mis datos en esta ecuación? Seno de 70 Ajá, sobre 15 es igual a seno de B sobre 15. exactamente, ok. Y ahora mi incógnita en este caso es el ángulo B. Ok, entonces, a ver, les doy un minuto y díganme cómo quedaría despejado. Quedaría mi B es igual a seno negativo, paréntesis, 13 de seno de 70 entre 15. Sí, sí, ya lo tenía también.
Sí, qué rápido. Ok. Ah, pero creo que aquí me equivoqué. Era 13, Es que ¿no? Viri Digamos, sí. bien chingón, güey. Nada más sabía yo y una que se llama María Carla. Ok, a ver. Entonces, ajá. Bueno, vamos a hacerlo por partes. Yo quiero despejar B, entonces lo que le estorba es el 13. El 13 está dividiendo, pasa multiplicando de este lado. Entonces me queda 13 por el seno de 70 sobre 15 es igual al seno de B. Y ya para terminar de despejar la B, yo necesito quitarle este seno. Y dijimos que el seno pasa como seno a la menos 1 de todo lo que yo tenga de este lado. Ok, por eso quedó así. Seno a la menos 1 de 13 por el seno de 70 sobre 15. Entonces, ese sería mi despeje. Eso es lo que podría venir en mi examen. Pero bueno, ya haciendo eso en la calculadora. ¿Alguien ya lo hizo? 54.5281. 54.52. Ok. Déjenme confirmar. Ajá, 54.52. Y como estoy encontrando B mayúscula y B mayúscula es un ángulo, pues esto estaría en grados. Ok, entonces ahí está. El ángulo B sería de 54.52 grados. No sé si es el mismo ejercicio de acá. ¿Lo repetí? Ah, no. Ok. Bueno, ahí está. 54.52 grados. Vale, entonces conociendo esos dos ángulos, yo puedo encontrar el valor del ángulo A. ¿Cuánto valdría? 55.48. 55.48. Ok. Y listo. Entonces ya conociendo esos tres ángulos y dos lados, yo podría encontrar el valor del lado A. Ok, pero como ya no creo que nos dé tiempo, pues este triángulo se los voy a poner ahí en su tarea para que terminen de calcular cuánto valdría el lado A. Ok, entonces recuerden, nada más hay que agarrar la parte de la ley de senos que yo conozco completamente, que es C, con la parte que yo quiero conocer, que en este lado sería, que en este caso sería A. Entonces me quedaría seno de C sobre C igual a seno de A sobre A. Sustituir todo lo que yo conozca, que es C, C y el ángulo A, para despejar el lado A. Ok, eso es lo que les faltaría por hacer. Entonces, igual ahorita se los pongo en su tarea para que lo completen, ¿vale? Entonces, ¿no hay dudas con lo que tienen que hacer o con este tema? No, maestra. No, todo bien. Ok, bueno, entonces hasta ahí vamos a llegar el día de hoy. Que tengan bonita noche y nos vemos el viernes.